Hoy es un día especial para ustedes porque como hijos de Dios se han reunido para orar, para estudiar la palabra de Dios, buscando tener la bendición de Dios y el fuego del Espíritu que es necesario para que como hijos de Dios estemos fervientes eh, y podamos ser fieles testigos de Dios, que cumplamos con la tarea que todos tenemos de predicar el Evangelio y representar dignamente a nuestro Dios. Por mi parte, quiero agradecerles la invitación que me han hecho para estar con ustedes y compartir eh, algunos pensamientos de la palabra de Dios. Lo primero que quiero compartir con ustedes está escrito en el libro de Santiago, en el capítulo 5. Los versículos que queremos compartir es el versículo 17 y 18. Habla acerca de Elías, de alguna experiencia que tuvo Elías en su vida. Versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y oró con fervor que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí se nos está hablando de la experiencia del profeta Elías. Israel en este tiempo se había apostatado de Dios. Acab, su rey, movido por la influencia de su esposa Jezabel, se habían rebelado contra Dios, se habían vuelto idólatras y el pueblo, en su mayoría, también se había ido detrás de la idolatría de Baal y de Acera. Elías aparece en la Biblia como que de pronto se enfrenta con Acab y le dice, no va a llover hasta que no sea por mi palabra. Y así pasaron 3 años y medio en que el pueblo seguía en su rebeldía contra Dios y también Dios, que había enviado a Elías y había dicho que no iba a llover sino por su palabra, también Elías oraba a Dios para que la lluvia no viniera, para que el pueblo de Dios sintiera la necesidad y se arrepintiera y siguiera a Dios. Después de transcurrido ese tiempo, vuelve Elías a encontrarse con el rey Acab y le ordena, como representante de Dios en la tierra, le ordena que reúna el pueblo en el monte Carmelo. Allí debían venir también los profetas de, eh, de Baal y los profetas de Acera, que en total eran 850 profetas. Ellos iban a encontrarse para que se eh, dilucidara, el pueblo de Israel decidiera
quién era el verdadero Dios, si era Jehová o eran los Baal Acera, los dioses hechos por los seres humanos. Cuando ellos se enfrentan, el acuerdo era que el Dios que respondiera por fuego, ese sería el Dios verdadero. Debía ese Dios hacer que el sacrificio que se estaba ofreciendo se quemara, pero ese fuego debía venir del cielo. Ese fuego no lo podía encender sino el Dios que fuera el Dios verdadero. Después de la prueba que hicieron los profetas de Baal y Acera, de estar mucho tiempo clamando, orando y haciendo sus ceremonias para que el fuego viniera, el fuego no vino. Cuando le llegó el turno a Elías, que correspondía para el sacrificio de la tarde, o sea, de las 3 de la tarde, Elías prepara su holocausto, prepara su sacrificio, eh, ordena que traigan agua porque él hizo como una presa donde pidió Elías que se llenara todo ese lugar de agua, que el agua cubriera el sacrificio, la piedra, todo el agua almacenada. Cuando Elías hizo eso, y quiero aclarar aquí que esa agua almacenada salió de un manantial que en la profundidad estaba y se podía bajar a él por un túnel y tener el agua necesaria. El agua esa estaba en ese manantial bien profundo. En la superficie no había agua. Entonces Elías ora a Dios, prepara el altar con 12 piedras, las piedras que representaban al pueblo de Israel, porque Elías estaba orando y dirigiéndose como profeta de Dios al Dios que había hecho de Israel una nación de 12 tribus, que en ese tiempo estaba dividida en dos reinos, pero delante de Dios allí estaban los hijos de Dios que los representaban en los dos reinos, los 10 del reino del norte y las dos tribus del reino de Judá. Cuando Elías ora a Dios, le pide que Dios envíe fuego. El fuego llegó inmediatamente. Elías oró y dijo a Dios, te ruego, Señor, que envíes el fuego. Y Dios envió el fuego. Y ese fuego fue tan fuerte que consumió no solo el sacrificio, sino todo lo que allí estaba, hasta el agua fue consumida. Cuando el pueblo vio esto, entonces dijeron, Jehová es Dios. Y hubo una reforma en algunos del pueblo, como que ya Dios se había manifestado. Elías le dice a Acab, que estaba en esa reunión, Elías le dice, corre, corre para que la lluvia no te estorbe, no te detengas, porque una gran lluvia viene. Y Elías se pone con su sirviente, Elías se pone a orar y le dice al sirviente, mira a ver qué ves en el cielo, hasta que llegó el momento
en que Elías seguía orando y el sirviente le dijo, hay una pequeña nube. Enseguida Elías le dijo a Acab, corre. Y delante de la carroza de Acab, Elías guió a Acab y el agua llegó. Después que el agua llegó por la oración de Elías, entonces Acab llegó a, a su palacio y se encontró con la reina y le dijo lo que había sucedido y cómo los profetas falsos habían sido destruidos. Aquí se está hablando en Santiago que Elías era un hombre como nosotros, con las mismas tendencias nuestras. Y estamos señalando aquí ahora esto que la Biblia dice a través de Santiago. Elías fue fiel, estaba fervoroso, había ganado una gran victoria, pero cuando la reina se enteró de la desaparición de los profetas, entonces juró que iba a matar a Elías. En ese momento, la debilidad humana se hizo sentir en Elías. Salió Elías huyendo para que Jezabel no lo matara. Salió huyendo y corrió hasta que quedó dormido debajo de un árbol y el ángel de Dios se le apareció. Elías oró en aquella ocasión pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Estaba huyendo para salvar la vida, a la vez le pide a Dios que le quite la vida. La debilidad humana estaba presente en Elías. De la misma manera, nosotros en la reunión en que estamos buscando a Dios con todo fervor, pero siempre que uno gana una batalla contra el mal, el diablo trata de contrarrestar nuestra influencia. Estamos orando aquí para que Dios avive nuestro corazón con un fuego, nuestro altar de comunión con Dios como un fuego que nos haga ser fieles representantes de Dios. Podemos lograr el éxito con la ayuda de Dios, pero debemos estar dispuestos a ser perseverantes, porque si no, nos podía pasar como Elías. Quiero compartir también que esta no era la primera ocasión en que la Biblia menciona que un fuego vino del cielo, porque en el libro de Job, en el capítulo 1 y versículo 16, dice lo siguiente, aún estaba hablando cuando vino otro mensajero y le dijo, un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores, solo escapé yo para traerte la noticia. Este fuego que cayó del cielo, y aunque este testigo dijo que fue de Dios, no fue un fuego de Dios. Ese fuego fue enviado por el diablo, porque el diablo también tiene poder para enviar fuego. En el momento en que Elías está compareciendo delante de Israel y orando para que Dios ayudara a Israel
a volver en paz con Dios, Satanás no pudo enviar fuego del cielo porque Dios se lo impidió. Elías estaba vigilante y estaba en oración. Y en respuesta a la oración de Elías, Satanás no pudo enviar el fuego del cielo. Pero ya vemos en la Biblia que el fuego del cielo estaba presente. Ese fuego no fue enviado por Dios. Por lo tanto, el poder que obró en Elías no fue tanto porque el fuego cayera, porque el fuego cayó y demostró que Dios era el Dios verdadero, pero no tiene Satanás poder para que cuando Dios dice que no, él haga las cosas. Pero Dios le dio el poder a Lucifer y con su poder también él podía enviar fuego del cielo. En la palabra de Dios nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, los versículos 12 al 14, la siguiente declaración. Está hablando de la segunda bestia que se trata en el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice allí, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Aquí se ve que en el futuro llegará un momento en que los hijos de Dios no podremos hacer descender fuego de Dios como lo hizo Elías, porque el diablo, a través de sus engaños, de sus falsedades, tendría el poder y haría que el fuego cayera del cielo. Dios se lo permitió en este momento, porque no es o no son los milagros que se hacen lo que señala quién es el Dios verdadero. Lo que nos da el poder a nosotros no es la realización de los milagros. En Elías fue en aquel momento porque Dios actuó en aquel momento. Pero el diablo también haría prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. Entonces, para que nosotros reavivamos nuestro fuego interno y nuestra comunión con Dios esté fuerte, debemos buscar algo más en la Biblia, más poderoso, y hacer descender fuego del cielo. Vamos a compartir entonces un texto, una declaración que está en el libro de Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5 y 6. Dice aquí, mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga e hiera el país con maldición. Aquí se está presentando que Dios iba a enviar en otra ocasión al profeta Elías.
En esta ocasión que voy a mencionar ahora, que fue la primera vez que Dios envió a alguien en el poder de Elías, fue en el tiempo que está señalado en el libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 17, cuando Dios envió a Juan el Bautista. Dice este versículo, hablando, el ángel Gabriel se lo dio a Zacarías, hablando de su hijo que iba a tener, que fue Juan el Bautista. Dice, precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar eh, para el Señor un pueblo bien dispuesto. Este Elías que se está mencionando aquí se cumplió en Juan el Bautista, que precedió a Jesús en su segunda venida. El poder que se manifestó fue el poder de Dios que volviera el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, tal como Elías había logrado cuando se enfrentó a los profetas falsos de Baal y Acera. Elías había logrado que el corazón de los israelitas se volvieran a Dios. Pero el cumplimiento de las palabras de Malaquías, que las voy a repetir ahora, no fue solamente con Juan el Bautista. El cumplimiento final tiene que ver también con nosotros, que en esta ocasión estamos reunidos buscando el poder de Dios para una mejor comunicación entre Dios y nosotros. Dice el texto, mirad que yo envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Y la obra de Elías en esa ocasión iba a ser convertir el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, hacer que hubiera un pueblo preparado para recibir al Señor antes que Cristo venga. En los tiempos en que nosotros estamos viviendo, Dios levantó su última iglesia en la tierra. Es el último periodo de la iglesia cristiana en la tierra antes que Cristo venga. Esa iglesia es la iglesia de la Odisea. Es la iglesia que Dios levantó con un mensaje hablando de que había llegado la hora del juicio de Dios. Es la iglesia que, aunque debilitada por la humanidad y orgullosa por el conocimiento que tenía de la verdad, quedaba dormida, pero esa iglesia que va a ser despierta o despertada por el poder del Espíritu Santo para dar el fuerte clamor, también hará esa obra. Quiere decir que la obra de preparar un pueblo preparado, de preparar al pueblo para venir al encuentro con nuestro Salvador, es la iglesia a la que nosotros pertenecemos y tenemos esta tarea que hacer, permitir que el Espíritu Santo entre en nosotros para poder hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos.
Voy a compartir con ustedes esta declaración. La mano de Dios no se ha acortado para que no pueda salvar. Cuando el pueblo de Dios llegue al punto de tener el mismo espíritu que tuvo Elías, entonces se terminará, eh, se terminará la obra de Dios y Jesús volverá a la tierra. Tan pronto como nosotros estemos preparados, se terminará la obra. Quiere decir que esto que estamos haciendo de buscar a Dios en ayuno y oración, tan pronto nosotros como pueblo de Dios, la iglesia de Dios, reavivada por el amor de Dios, que es lo que triunfa, el amor de Dios que llena nuestros corazones y nos da fe, el amor de Dios que hace que nosotros vivamos según el Espíritu, de acuerdo con los frutos del Espíritu, que la Biblia enseña que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Cuando nosotros logremos esto y dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nuestro fuego se avivará, representaremos a Dios fervorosamente. Y como se cumplió en el libro de Lucas, cuando el publicano oraba y decía, Señor, sé propicio a mi pecador, nosotros hoy también, en esta ocasión, oremos a Dios, sé propicio a mi pecador, y Dios va a ser propicio. Y entonces el Evangelio se va a predicar, la obra de Dios se va a culminar. Hay algo que está sucediendo en nuestro tiempo. Encontramos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes, absortos por los engaños de Satanás, por las tentaciones que en estos tiempos hay, que nunca antes han existido en la historia de la humanidad, y por un falso concepto de los hijos de Dios, que hemos actuado de una forma equivocada, ha hecho que nuestros jóvenes se vayan de la iglesia. Y estamos encontrando que están en las iglesias de niños, crecen y se van, dejan de seguir a Dios, y eso nos duele. En una ocasión como esta en que estamos reunidos, debemos avivar nuestro amor y ver qué ha sucedido, que las cosas no están pasando como la que deseamos. En la Biblia se habla de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo tomó su herencia, la despilfarró, pero después arrepentido, acordándose del amor del padre, regresó al padre, no como un hijo, sino para que el padre lo recibiera como un jornalero. Había vuelto al amor del padre y el padre lo recibió como un hijo, como Dios nos recibe a todos. Pero allí el hijo mayor, que pensaba que por lo que estaba haciendo merecía la herencia y la bendición, estuvo en contra de su hermano que se había arrepentido. Cuando los seres humanos buscamos nuestro poder, nuestra salvación y nuestro fuego para representar a Dios dignamente por las cosas que nosotros hacemos, estamos engañados. Estamos también siendo seducidos
por Satanás, porque nuestra salvación no se alcanza por nada que nosotros hagamos, sino por el fuego de Dios obrando en nosotros a través del plan de la redención, a través del Espíritu Santo que nos transforma, que nos llena de amor, de dominio propio. Y entonces nosotros hacemos así la voluntad de Dios. Quiero compartir con ustedes eh, una declaración que ya leímos en el libro de Malaquías, pero no en los mismos textos que leímos, sino en los dos últimos textos que, eh, a los que me estoy refiriendo. Y pido que me disculpen, no me estoy refiriendo al libro de Malaquías, perdón por esto, me estoy refiriendo al libro de Santiago, el mismo libro de Santiago. En el mismo capítulo 5 del libro de Santiago, lo que va a suceder cuando los hijos de Dios hagamos las cosas como Dios quiere que se hagan. Dice Santiago 5, versículos 9 y 10. Hermanos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro lo ayuda a volver, sabed que quien convierte a un pecador del error de su camino, lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Cuando el amor de Dios obra en nosotros y oramos manifestando ese amor, ayudando al pecador y orando por el pecador, entonces muchos se arrepentirán. Que nuestro espíritu no quede solamente en esta reunión buscando a Dios, sino que nosotros mismos en nuestros hogares tengamos hogares y seamos personas de oración, de amor, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes, nuestra iglesia vea en nosotros personas que oramos por ellos, que lo aceptamos como somos, pero queremos que ellos sean fieles a Dios y que ellos sientan el poder de nuestra oración. Dios va a responder a esa oración. Vamos a ser testigos de Dios y nuestros jóvenes que hoy se alejan de la iglesia, motivados por el poder de Dios, también ellos vendrán a Dios. Los hijos de Dios vendrán a Dios y tendrán el poder para ser vencedores, porque el amor cubre multitud de pecados, así como el amor de Dios en el plan de la redención hace que el ser humano pecador sea perdonado, su pecado sea perdonado y así estemos preparados para estar con Dios en su reino eterno. Yo deseo, hermanos, que para nosotros hoy sea un día que nos ayude en un nuevo nacimiento, en el amor y en la vida según los frutos del Espíritu, representemos a Dios dignamente, oremos unos por los otros, nuestros oídos no estén atentos a las críticas contra la iglesia, ni contra sus líderes, ni contra las personas que hacen mal, porque todos somos pecadores, pero vamos a ser pecadores arrepentidos por el amor de Dios. Ese amor de Dios fluyendo en nosotros hará que en la tierra nueva estaremos todos redimidos, todos pecadores, pero pecadores perdonados,
y reavivados por Dios, capacitados para estar con Él en su reino eterno. Yo deseo que todos podamos estar con Dios en su reino eterno y que Dios nos dé su bendición.